Ok, en honor al tiempo, Danilo, ya estamos en condiciones, tenemos en sala 13 participantes. Vuelvo a presentar a nuestro mediador, ¿cierto? Danilo Bermúdez. Él es especialista en diseño instruccional y tecnologías aplicadas al ámbito educativo y nos viene a aportar con este taller desde el Instituto Profesional IAC. Todo tuyo, la audiencia, Danilo. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias, José Miguel, por la invitación a la Universidad Bernardo Higgins también. Esencialmente vamos a comenzar directamente ya con el tema, pero hacer un pequeño disclaimer allí, una pequeña advertencia, y es que evidentemente no es un video tutorial largo, porque podríamos hacer un video tutorial de cómo se utiliza la herramienta. Es precisamente la conexión entre conceptos y es lo que llamaríamos el diseño tecnopedagógico, conceptos que están detrás de la pedagogía y que llevamos a la herramienta, siempre desde una visión que no mira las tecnologías, ¿no? Como el foco, el fin mismo y el medio mismo, o quizás el medio sí, pero no el fin mismo, sino que mira esencialmente cómo le podemos dar estos toques y cómo podemos mejorar las experiencias de los estudiantes eh, en la parte online. Haciendo esta advertencia, entonces comencemos directamente hablando de H5P. Entonces, un poco pues darle contexto, porque pues vamos a trabajar con esa herramienta. Esencialmente H5P pues proviene de lo que es el avance dentro de lo que se conoce como un lenguaje de etiquetado, que es el lenguaje HTML. Este lenguaje de etiquetado pues es el lenguaje con el que básicamente se trabaja en Internet. Y cuando llega a su versión 5, comienza a integrar otra serie de elementos y dentro de esos elementos está precisamente las ventajas que esta herramienta tiene frente a cualquier otra herramienta en la que se puedan desarrollar actividades. Entonces, HTML5 permite que en H5P nosotros tengamos la posibilidad de desarrollar microactividades de todo tipo, y que podamos desarrollar también presentaciones de contenidos de muy diversas formas, no única y exclusivamente con presentaciones tipo PPTs, ¿no? Sino que tengamos también otras formas de presentar los contenidos hacia los estudiantes. En ese sentido, entonces, pues evidentemente esto está orientado al uso web, y como está orientado al uso web, pues integra cosas, por ejemplo, como la responsividad, así es la traducción literal de ese término que es en inglés, que es que se adapte a la pantalla de los dispositivos en los que los estudiantes vean: celulares, tabletas, notebook, PC, etc. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo muevo la pantalla en la actividad, pues esa actividad y esa pantalla se va a ver bien y se va a ver escalada dentro de cada dispositivo. Eso permite el hecho de que esta herramienta utilice HTML5. En ese sentido, entonces, pues también, y aquí es donde vamos a mirar mucho en el desarrollo, ahí vamos a ahondar, por eso estoy dando el contexto, esencialmente a nosotros nos va a permitir también eh, el etiquetado, el indexado, nos va a permitir generar los metadatos. Y ustedes dirán: uy, ¿eso como para qué o qué? Porque esencialmente HTML5 va hacia que todo desarrollo, todo elemento que ponemos en la web sea capaz de generar accesibilidad. Y ustedes saben que ese es un tema súper clave hoy día. La herramienta de desarrollo de contenido de autor, de desarrollo de este tipo de elementos, ¿no? De presentaciones, de videos interactivos y de contenidos que mejor permite el indexado y que mejor permite eh, cumplir los estándares de accesibilidad que son puestos por una, que no son puestos, son de cierta manera sugeridos por una organización que se llama W3C, es H5P. Entonces eso nos permite, ahí está como las ventajas, los elementos que nos permite hacer H5P y el por qué le damos ese contexto para poder ir sí ahora a propiamente la elaboración. Entonces, esta herramienta, entre otras, tiene compatibilidad con los distintos LMS que se utilizan.
tiene compatibilidad con Canvas, que es un LMS que se utiliza mucho, un administrador de aprendizaje que se utiliza mucho. Acá en Chile hay un porcentaje de instituciones que lo utilizan. Es compatible con Blackboard, que también es un LMS que se utiliza mucho en Latinoamérica. Y viene por defecto en Moodle. Entonces, otra ventaja. Otra ventaja es que nos permite una interconexión directa, una comunicación directa entre donde va a quedar la actividad o donde podemos desarrollar la actividad, porque se puede desarrollar directamente en Moodle y nos permite a la vez, de cierta manera, no tener que instalar nada más ni tener otros elementos. También nos permite entonces dentro de cada uno de estos LMS hacer seguimiento. Y eso es importantísimo, registro. Registrar el estudiante dónde quedó, si llegó hasta el final de la actividad, si no llegó, cómo le fue, lo podemos calificar en Moodle, le podemos poner una calificación y lo vamos a ver allí, vamos a dar una calificación. Además de eso, nos permite una gran, pero gran posibilidad de reutilizar lo que se hace. Yo puedo tomar algo que se hace ahí, compartirlo con toda la comunidad o simplemente utilizarlo para mí, pero me permite reutilizarlo en otros desarrollos. Y a veces es tan fácil como un copiar y pegar. Bien, y entonces, ¿cómo creo cosas en H5P? Pues ahí le dimos contexto, pues crearse una cuenta dentro de la página. Les acabo de enviar por el chat la dirección de la página, que es h5p.org. Ustedes pueden crearse una cuenta, ¿sí?, directamente en la página de H5P, si lo estiman así. Les va a pedir sus datos, les va a pedir esencialmente de dónde vienen, o sea, en qué institución están ustedes vinculados, etcétera, y ahí ustedes van a poder hacer el registro. Yo aquí ya quedé logueado porque pues ya he venido trabajando dentro de la página, pero esa es una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, allí hay un botón en el que ustedes pueden hacer el registro y quedan ya con su cuenta dentro de H5P. ¿Qué les permite eso? Les permite desarrollar actividades. Entonces, les permite a ustedes crear objetos dentro de la misma página y esto sería una forma a través del navegador. Yo a través del navegador genero las actividades. Entonces aquí les estoy mostrando un poco. Este es el pool de actividades y como les decía también formas de presentar el contenido que tiene H5P y esa es una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Esa es una forma de hacerlo, es una forma web de hacerlo. Eso quiere decir que si pierdo la conexión no voy a poder hacer la actividad, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo y vamos a ver otra. ¿Sí? Aquí la idea es darles la que para mí, digamos desde la experiencia, es la más óptima, la más sencilla de utilizar. Entonces, denme un segundo. Y esta es otra forma de, aprovecho que por ahí había, creo que estaba Brenda de la Santo Tomás. Entonces, esta es otra forma de generar directamente contenido de H5P. No me tengo que registrar en ningún lado. Si yo tengo un aula de Moodle, yo puedo desarrollar actividades H5P dentro del mismo Moodle. Entonces, esta es una aula de Moodle. Tengo activado en este momento la opción de edición para poder generar una actividad y al final aparece añadir actividad o un recurso. Lo estoy mostrando porque es una opción, ¿sí? Y dentro del pool de opciones y de actividades, ahí aparece contenido interactivo H5P. Entonces, no me tengo que registrar en ningún otro lado. Si yo ya tengo un aula en Moodle, puedo utilizar H5P. Entonces, es otra de las ventajas que tiene esta herramienta. Entonces, al decirle agregar, lo mismo que acabamos de ver, entonces me permite evidentemente generar una actividad dentro de Moodle y me permite tener este pool que veíamos, este listado de herramientas, ahí está nuevamente, ¿sí? Y yo puedo desarrollar la actividad que yo estime necesaria. Nuevamente, tiene que ser online, ¿de acuerdo? Si yo no tengo conexión a internet, no puedo, o sea, si se cae o lo que sea, no puedo desarrollar esta parte de acá. Entonces, esas son formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Aquí está la que vamos a utilizar ahora en un momento, pero simplemente quería mostrarles como formas, qué formas tengo para desarrollar actividad y esa es otra forma. Si yo tengo una aula Moodle, lo puedo hacer. Nosotros vamos a mirar ya si de pronto yo, cualquiera de los participantes no tiene acceso a un aula Moodle, hay formas fáciles y sencillas, gratuitas, de hacerlo. O sea, es a través de una página que se llama Mil Aulas. Entonces también yo ahí puedo subir contenido hecho en H5P.
En ese sentido, entonces, muy importante hacernos la vida fácil, ¿no? Hacernos la vida fácil, esencialmente, es una herramienta que se llama Lumi. Yo soy, y les pido excusas, pero yo soy un absoluto defensor del software libre. Más que defensor, casi que soy una especie de evangelizador en ese sentido. Me parece que el software libre permite una cantidad de cosas que los software propietarios no permiten. Este Lumi, que ustedes ven ahí, que ya les voy a enviar por el chat, es un desarrollo 100% gratuito, 100% de código libre, como lo es H5P. Ya vamos a ver que nosotros podemos tomar el código de H5P y pasárselo, por ejemplo, a un analista programador, una persona que se dedique a modificar los códigos y que nos ayude y nos embellezca o nos genere aún más cosas porque el código no lo dejan. Una cosa que a veces es difícil con este tipo de herramientas, pero hasta el código no lo entregan porque están basadas en los principios del GNU, ¿no? O sea, de compartir los códigos, de que podamos modificarlos. Entonces, esta herramienta que se llama Lumi, ¿qué me permite? Pues esencialmente lo que me permite es que yo pueda, aquí se los estoy enviando por el chat, que yo pueda trabajar con H5P en mi escritorio, en mi computador, ¿sí? En mi notebook o en mi PC, pueda trabajar en cualquier tipo de sistema operativo, porque eso también es bueno en H5P, pues por lo que es HTML5, pero además ahora de Lumi, que es que yo tenga la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en Mac o trabajar en Windows o trabajar en Linux, ¿sí? Entonces eso me permite a mí, de cierta manera, una mayor transversalidad, mejorar también los tiempos de rendimiento, no tener problemas con que, oye, pero a mí no me sirve la herramienta, tenemos esta posibilidad. Entonces el Lumi, ustedes lo descargan, allí dice comenzar, ¿sí? Evidentemente voy a ahorrar esa parte porque pues, básicamente vamos a la construcción de la actividad como tal, pero ustedes le dicen comenzar, allí les va a descargar en la versión, si ustedes tienen Mac, lo pueden descargar para su Mac, si tienen Windows, lo descargan para Windows, si tienen Linux, ojalá tengan Linux, lo pueden descargar para Linux. Y allí les queda entonces un entorno propio en el escritorio que no depende de estar conectado a Internet, en el que ustedes pueden desarrollar las actividades. Claro, no se alimenta de Internet con las imágenes, los videos, etcétera, ¿no? Los audios, pero de cierta manera les permite un poquito más de autonomía. ¿Qué ventaja también tiene utilizar Lumix? Que ya se los voy a mostrar instalado, ¿sí? Hay un poco como, recuerden cómo son los videos de cocina, ¿no? En los videos de cocina, y ponemos estos 45 minutos en el horno, pero nunca muestran los 45 minutos en el horno, sino que directamente nos ponen ya listo con el plato preparado, ¿no? Entonces, aquí les muestro Lumix, que ya está instalado, y esta es la primera ventana que aparece. ¿Qué ventaja también tiene el Lumi? Lumi no se llama Lumix. El Lumi tiene la ventaja de que nos ayuda también por si tenemos problemas de pronto con el inglés. Esencialmente H5P viene en inglés. Y tiene un proyecto de ver cómo traducen todo, pero por ahora Lumi nos ayuda en ese sentido. Entonces, apenas ustedes lo descarguen, allí aparece el típico icono de configuración y pueden seleccionar el idioma que ustedes gusten. Por ahí nos estaban acompañando de México, entonces vean, ahí está español mexicano, ¿sí? Y tenemos español, me imagino yo que será español de España. Entonces ya ahí nosotros podemos configurar la herramienta para que de cierta manera nos traduzca y nos deje los menús lo más en español posible. Hay cosas, y ustedes se van a dar cuenta, que no las alcanza a traducir, pero se entienden un poco dentro del contexto. Cuando estamos dentro de la herramienta, pues evidentemente lo que hay que hacer es crear, en este caso vamos a partir de ceros, ¿sí? Vamos a crear la actividad. Antes de crear la actividad, pues yo creo que la mayoría se está preguntando, bueno, ¿y lo de escenarios de decisiones, dónde está? ¿Qué es eso, no? Entonces, vamos a ver el ejemplo que nos entrega el mismo H5P. Vamos a analizarlo un poquito para de ahí nosotros ir desarrollando paso a paso la actividad. Entonces, es este que está acá, en inglés es Branching Scenario, y ahí
si uno hace la traducción literal sería como escenario ramificado, ¿sí? Pero es un escenario en el cual se toman decisiones y básicamente de esa forma está organizado. Yo solo les quiero mostrar el primer ejemplo porque es un ejemplo bastante claro dentro de los ejemplos que H5P tiene en su página. Entonces allí está, como ustedes se dieron cuenta en esa primera diapositiva, un poco presentan, esto va a suceder, ¿no? Va a tener una presentación, también la vamos a hacer nosotros ahí. Aquí vienen unas instrucciones, porque necesitamos decirle al participante, estudiante o quien sea que esté enfrente de esto qué es lo que va a hacer, ¿no? Nos cuenta un poquito también cómo funciona, ¿sí? Entonces nos muestra un poco la iconografía, cuándo está correcto, incorrecto, etcétera. Y también nos permite ya entrar propiamente a la actividad. Entonces, en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, pues esto hasta el momento es como una especie de presentación, pero ya vamos al entorno de las decisiones. Aquí este caso en específico, hay uno más allí que tiene que ver con arte, que es muy bonito, está muy bien hecho, pero un poco va más conectado en la parte pedagógica con lo que tiene que ver con recordar, con de pronto identificar cosas, asociar cosas, pero no va a otro tipo de procesos cognitivos de orden superior, ¿sí? Va hasta ahí. Este sí va a niveles cognitivos o a procesos cognitivos de orden superior. Entonces, ahí en ese sentido, lo que le presenta es un caso en el cual hay que ir a visitar un cliente y se agenda una reunión. Pero antes de ya, ¿qué decides? ¿Vas donde el cliente, no vas donde el cliente? ¿Qué le dices al cliente, qué le dices al cliente? Pues le tengo que presentar cuál es el cliente, ¿no? Entonces, lo primero que se hace allí, o lo primero que hace en este caso, es presentarle los datos del cliente, ¿no? Entonces, en este caso le está presentando, le está diciendo, bueno, esta es la persona que se va a visitar. Piensen ustedes en el ámbito del trabajo social. Nosotros vamos a hacer un ejemplo en el área de salud. Entonces, piensen de pronto esas ideas precisamente, ir recogiendo esas ideas de qué sería entonces un escenario de decisiones. ¿Qué decisiones en mi ámbito se toman? En el ámbito de la informática, por ejemplo, usar el software A, usar el software B, utilizar la herramienta A, utilizar la herramienta B, hacer una función así o hacer una función de esta otra forma. Entonces, ¿qué decisiones se toman? Y sobre todo, ¿qué efectos tienen esas decisiones? Porque si no, pasa a ser un poco como una especie de presentación que me lleva a A o me lleva a B y estamos. Pero lo que aquí se potencia es cuál es el efecto, qué sucede cuando tomo esa decisión. Entonces, después de revisar el panorama del cliente, ahí sí me envía. Y este es un tremendo desarrollo. Yo no sé si el audio se alcance a escuchar ahí, si no, no interesa, igual esto tiene audio, como les decía, H5P nos permite integrar audio, integrar subtítulos, integrar todo, porque todo está pensado en accesibilidad. Entonces, esta presentación que está ahí muestra cuando llega esta persona a visitar al cliente. El cliente le responde y como que le dice qué es lo que quiere, como que no quiere de cierta manera que abrirle la puerta así nomás porque no sabe quién es, ¿no? Entonces, y allí vienen ya las decisiones. Y eso que ustedes ven ahí, si se fijan precisamente el icono es un icono de ¿y qué camino tomo? El camino para allá, el camino para allá. Usualmente nosotros pensamos los escenarios como eh, camino cierto, camino no cierto, como una dualidad. Y aquí de pronto hay hinchas del Colo-Colo, no se pongan bravos, por favor, pero la vida no es blanco y negro. Entonces, hay diferentes opciones, no todas pueden ser ciertas, pero tampoco hay todas incorrectas. Entonces, esto de los escenarios nos lleva a un poco conectarnos más con decisiones que pueden ser totalmente ciertas, totalmente buenas, pero también algunas que están ahí en esa transición. Entonces, aquí también, de cierta manera, lo que hace este escenario es eso. Este escenario le está planteando, y uno diría, bueno, lo más obvio es que se refiera a que había un acuerdo de que nos íbamos a encontrar, etcétera. Y podemos mirar las tres opciones. Para cada una de las opciones hay un video en el cual, que es un video con los mismos personajes, la misma señora, es la misma persona que se bajó del auto, que le permite de cierta manera saber al estudiante qué sucede con esa decisión. Entonces, digamos que yo me voy a ir con esta que me voy a referir, eso quiere decir que yo no leí lo que decía la ficha del cliente, no lo leí para nada, entonces yo me voy a referir a un problema mental, o sea, que agendé una reunión porque vamos a mirar un problema mental, ¿sí?
vamos a ver qué sucede ahí. Y ahí, evidentemente, pues hay una explicación, ¿sí? Y esta explicación, la señora no le abre la puerta, ¿sí? No le abre la puerta frente a esa decisión, pero le da una respuesta en ese sentido. Entonces hay un efecto de esa situación. No me voy a extender más porque pues esto tiene más escenarios, pero los escenarios están aquí construidos, están mapeados y navegables. Y eso es lo que vamos a construir. Fuera de eso, H5P nos está mostrando cómo se hizo ese, que está bastante pro, porque pues fue el que grabó la situación, se acerca un poco a lo que hoy en día se conoce como juego serio, entonces es un poco como a meter a la persona en un rol y desarrollarle todo a través de video, ¿sí? Y entonces todas las situaciones se recrean con actores y demás, eso requiere, ¿no?, ciertos niveles, no lo vamos a hacer aquí porque no tenemos esos videos, pero vamos a ver cómo con ciertos recursos vamos armando. Y este es el mapa en general de navegación de qué es lo que sucede. Allí están las decisiones, A1, A2, A3, A4. Esas son las decisiones que se toman. Ya ahora lo vamos a ver allá. Y como les decía, me permite ver el código de programación y me permite descargarlo y me permite modificar. Aquí está. Yo puedo bajar el código. Entonces es súper importante para los desarrollos institucionales porque abarata tremendamente los costos y porque precisamente me permite niveles de personalización, que yo pueda hacer lo que quiero hacer, que para eso sirve la tecnología. Entonces, en ese sentido, ya estando en Lumi, que es la herramienta, que ahí se las compartí, voy a crear nuevo H5P y al crear ese H5P, nuevamente me aparece la parrilla que les había mostrado tanto en la página propia de H5P como en el aula de Moodle, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo aquí tengo ya en mi escritorio la posibilidad de crear esos contenidos, simplemente una revisión súper rápida, pero un poco porque vamos a mirar algunas de estas herramientas que se pueden incorporar dentro del mismo escenario de decisiones, y el video interactivo, que yo creo que la mayoría conoce a H5P por ello, y que es muy sencillo de hacer, muy fácil, y vamos a hacer uno dentro de los escenarios, dentro del escenario de decisión. La presentación, que también ya lo vamos a ver, y tiene ya ahí lo que sería la parte como de las microactividades. Entonces, las típicas, selección múltiple con única respuesta, arrastrar y soltar, señalar en una imagen, muy importante, muy importante en los diferentes ámbitos. Estamos en una sociedad, diría Giovanni Sartori, ¿no?, como el Homo videns, estamos en una sociedad movida por ese lado, todos son imágenes, entonces en una imagen a veces es más fácil ir vinculando estos conceptos. Y tenemos, bueno, una serie de actividades, yo después les diré ahí algunas otras de las que existen, porque vamos a ir integrando, pero ya ustedes podrán hacer la exploración. Una muy interesante que yo voy a ir asociando a esta, que es la imagen en 360, que nos permite hacer actividades de tipo inmersivo, que el estudiante se pueda un poco meter como si realmente estuviésemos haciendo una simulación. Entonces, en este sentido, pues la actividad, la actividad propiamente aquí es esta que está acá, que dice escenario ramificado, como les contaba. Ya ustedes se dieron cuenta que pues Lumi me tradujo, esto ya no está en inglés como estaba en los otros dos lados, y yo ya ahí puedo importar la actividad. Puede ser que la primera vez que ustedes abran no esté activa, no diga detalles al tiro, que yo pueda ingresar y yo pueda ver ahí modificar, sino que me diga obtener. Y si me dice obtener, simplemente le digo obtener y ya voy a tenerla descargada en mi equipo y voy a poder desarrollarla. Entonces, este es el escenario propiamente de ramificado, ¿sí? Ustedes van a comenzar a ver ahora el tras bambalinas, o sea, cómo lo creo. Y claro, yo podría comenzar por acá al tiro. Entonces, y decir, ¿saben qué? Vamos a hacer el escenario ramificado. Entonces, claro, ¿por dónde comenzamos? Pues lo obvio, ¿no? Por la presentación. Se toma la presentación, se suelta donde está el primer ítem, o sea, por ahí comienza la jerarquía, ¿no? Por ahí comienza la ramificación. Me pregunta, evidentemente, qué voy a hacer yo ahí en esa presentación. Por ahora simplemente voy a poner cualquier título, no importa. Vamos a hacerlo alrededor de la idea de la salud, pero por ahora solo voy a poner esto, ya después les voy explicando cada una de las herramientas que tiene ahí, pero lo que me hago entender es que yo podría seguir agregando, entonces después agrego de pronto que tiene texto, agrego el de las decisiones, y como que me voy inventando la navegación
a medida que voy agregando los objetos. Si yo hago eso, ustedes se van a dar cuenta que puede resultar cualquier cosa, porque no tengo claro desde el principio cuáles son las decisiones y cuáles son los efectos. ¿Sí? Por eso es muy importante, antes, previo a hacer esta parte de ir agregando como las cajas y cuál es la navegación, hacerse un pequeño esquema, ¿no? Y hacerse ese esquema para entender un poco como qué es lo que el estudiante haría, qué cosa en específica el estudiante haría allí. Entonces, en ese sentido, aquí tengo un pequeño esquema de cómo sería entonces esa navegación. ¿Qué harían primero? ¿Qué harían después? ¿Dónde van las decisiones? ¿Qué tipo de decisiones son las que se toman? Entonces pensemos el caso y pensemos que el caso es que hay un paciente, que ese paciente tiene un cuadro, como le llamen en la parte médica, una crisis, no sé, un cuadro, que ese cuadro tiene unas características y que el estudiante tiene que tomar unas decisiones basándose en la historia clínica, ¿cierto? En lo que de pronto ve que le narran o que le dicen acerca de lo que tiene ese paciente, y ahí qué tipo de decisiones toma, ¿no? Entonces, se me ocurre para este ejercicio que el estudiante tenga que tomar una primera decisión de si le toma exámenes a ese paciente o si le aplica un medicamento directamente, rápidamente. Dice, no, le voy a aplicar un medicamento, ¿sí? Que, como les contaba, no quiere decir que esté mal que le aplique el medicamento y no quiere decir que esté mal que le tome los exámenes. O que una sea totalmente cierta y la otra no, ¿sí? Lo que quiere decir es que puede tomar ambas acciones. Muy seguramente una de las dos puede ser mejor que la otra, claro. Sin embargo, como les decía, y esto es simplemente para que lo podamos hacer más corto, puse solo dos decisiones, pero ustedes se podrán imaginar que usualmente en nuestro trabajo, si todos somos docentes, pues las decisiones son más de dos, usualmente tres es más. Yo sugeriría que nunca fuese un escenario de solo dos decisiones, pues no tendría mucho sentido. Y después de esa decisión, entonces si ustedes se dan cuenta, pues evidentemente están las instrucciones, está la presentación, está el caso clínico, donde yo le presento al estudiante, pues, qué es lo que le pasa a ese paciente, ¿cierto? De pronto le muestro una ficha donde va la historia clínica para que se informe un poco más, y de ahí tiene que tomar la decisión. Ya, ¿usted le va a aplicar una inyección? Le va a tomar unos exámenes, ¿cierto? Si le va a tomar unos exámenes, ¿qué tipo de exámenes le va a tomar? ¿Le va a tomar exámenes de laboratorio o le va a tomar exámenes, le va a tomar imágenes, dependiendo de eso que tiene, ¿no? En ese sentido, entonces, ustedes observan que ya hay dos decisiones, ahí están marcadas, y que cada decisión debe tener su consecuencia, o sea, el efecto, qué cosa produce, ¿no? A lo mejor una persona que sea del ámbito de la salud ve esto y dice, tú no tienes idea de medicina, y sí, es cierto. Entonces, vamos a dar en ese sentido cómo, esto es simplemente para mapear un poquito cómo podría ser la navegación. Entonces, primero se hace esto, con eso yo ya puedo tener un poco más de claridad de qué tengo que hacer. Por ejemplo, ya eh, puedo decir que en la presentación, por ejemplo, voy a utilizar un audio. Entonces, ya sabes qué, ahí voy a utilizar un audio. Puedo decir, ¿sabes qué? Aquí para presentar el caso voy a utilizar un video. ¿Sí? ¿Sabe qué? Aquí donde viene esta parte donde le vamos a mostrar que el paciente se toma imágenes, ahí de pronto voy a utilizar más bien una foto, ¿sí? De pronto acá en estas imágenes le puedo hacer una pregunta al estudiante, ¿sí? Porque hasta preguntas quiere decir de conocimiento, si sabe, aquí son preguntas de decisión, ¿qué decisión toma la A o la B? Esta sí es una pregunta de pronto de conocimiento, ¿no? Puedo también al estudiante de pronto acá en el laboratorio generarle una de estas imágenes que les contaba que son con puntos sensibles, donde el estudiante pueda ir identificando en ese laboratorio qué sucede, en ese resultado, ¿no? Y puedo mostrarle así sucesivamente en cosas, pero yo ya puedo ir de cierta manera diciendo, ah, ok, el recurso que voy asociando a esta navegación es A o B o C antes de directamente ponerme a votar sobre ese mapa lo que me parezca. Como les decía, entonces el primero que está allí es el elemento de la presentación. En ese elemento de la presentación, un segundo, en ese elemento de la presentación, entonces allí voy precisamente a agregar en el caso qué cosa, cómo le cuento al estudiante qué cosa va a hacer, ¿no?
Entonces vamos a comenzar por qué cosa se le dice allí. Entonces, en este, que es la presentación, que ustedes se dieron cuenta, lo arrastré aquí, lo solté sobre el mapa, voy a donde está siempre el engranaje, el piñón, y allí puedo decirle editar. Entonces, al editar, pues tengo todas las opciones que habíamos visto desde el principio. Digamos que lo primero que voy a poner allí es que esto se llama portada y descripción, como lo tenía yo allá en mi pequeño esquema. Si ustedes se dan cuenta, allí hay una etiqueta que dice metadata, o sea, al tiro, y todo el tiempo H5P está pensando en este recurso, cómo se encuentra, cómo lo puede entender una persona no vidente, cómo lo puede entender una persona con problemas auditivos, cómo lo puede entender una persona con problemas cognitivos. Todo el tiempo. Por eso a veces quizás la interfaz es pesada de cierta manera, ¿no? Tiene hartos elementos. Sobre esta zona, entonces ya sería como la zona de trabajo. Allí yo tengo la posibilidad de agregar un texto, de agregar un vínculo, de agregar una imagen, de agregar una forma, un círculo, un óvalo, un triángulo, un rectángulo, de agregar un video, de agregar una página más y vincular esa página con esta, de agregar un audio, que es muy importante para las personas no videntes, de agregar ya actividades, entonces en las que tiene que, por ejemplo, completar, llenar un párrafo, de agregar una selección múltiple con única respuesta, de agregar varias, o sea, selección múltiple con múltiples respuestas, donde yo tengo que seleccionar más de una alternativa, seleccionar un verdadero y falso, hacer que arrastre y suelte algo, ¿no? Hacer una diapositiva de resumen, ya lo vamos a ver en la parte del video, y todas estas otras opciones que están acá. O sea, tengo un pool gigante para comenzar esto. Claro, pues lo más sencillo sería comenzar un poco como por simplemente la presentación. Yo aquí voy a importar una imagen, evidentemente le digo imagen en ese caso, me está preguntando todo el tiempo y cómo le vamos a poner y cómo está el tema de los derechos de autor y propiedad intelectual. Yo lo voy a resumir un poco para que lo podamos avanzar más rápido. Entonces aquí simplemente voy a decir que este es el caso clínico. Este es el caso clínico, ¿cierto? Le voy a decir. Aquí voy a añadir una imagen más allí. Yo ya tengo listas descargadas de las imágenes, porque si no sería eterno. Y me pregunta por un texto alternativo. Todo lo que lleva asterisco es obligatorio, ¿sí? Todo lo que lleva el asterisco rojo es obligatorio por lo que les cuento, porque esto está pensado en accesibilidad. El texto alternativo es para personas que son no videntes o si el navegador tiene problemas de leer la imagen. Entonces, tengo que agregar ahí una descripción y pues tengo que seguir los parámetros del W3C. Ahora bien, si no lo sé, pues simplemente le pongo un nombre el que sea. Aquí voy a poner que es una fotografía del caso clínico. De ahí en adelante tengo muchísimas más opciones. Por ejemplo, si el estudiante se hace sobre la imagen, que me muestre una leyenda, me muestre un texto que le explique aún más o que simplemente esté asociado a lo que va a hacer después. Entonces también puedo agregar eso. Puedo agregar comentarios, que estos comentarios ya son para cuando el estudiante quiere hacer una búsqueda dentro de esa barra que aparece abajo. Ya ahora lo vamos a ver. Puedo tener diferentes opacidades, quiere decir si se ve más transparente o menos transparente, ¿sí? Y tengo una opción aquí que la vamos a ver en el momento en el que pongamos las decisiones, que es a dónde salta si le llega a dar clic, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a agregar la imagen, le voy a decir que está hecho, esa es la imagen, la puedo escalar, le puedo dar el tamaño que yo necesite, ¿sí? Para el ejercicio, y digamos que yo voy a agregar un primer texto, y este primer texto va a ser que este es el primer escenario, ¿cierto? Y que este escenario es un escenario de crisis de paciente. En ese sentido, entonces yo puedo, con las mismas herramientas que tienen siempre, ¿no? Los editores de texto, ponerle un texto de mayor tamaño, menor tamaño, etcétera. Entonces aquí digamos que yo le puedo poner mayor tamaño a esto, puedo ponerle negrita, etcétera, cambiarle el color. Ok. Allí entonces tengo ya esa primera identificación, ese sería como partiría entonces
el escenario, le estoy haciendo una presentación al estudiante, yo puedo agregar más elementos, más diapositivas si quiero, puedo girarlas, puedo eliminarlas, puedo copiarlas, duplicarlas. Aquí en este sentido lo voy a decir hecho, eso me permite entonces tener esa primera portada, y si yo quiero ver propiamente ya cómo va quedando, pues evidentemente allí el mismo Lumimed deja, me deja en este momento revisar qué hemos ido logrando. Denme un segundo. Ya, okay. Aquí le digo vista. Denme un segundo, por favor. Ahí sí. Ok. Ya. Entonces, al principio voy a tener yo un recuadro, que es la presentación. Ya ahora les hablo de cómo se modifica. Y voy a tener esto que veíamos al principio, que es este primer elemento en el que yo le estoy presentando hacia dónde va. Como les decía, puedo tener un texto, una leyenda que me permita, de cierta manera, ir conectando al estudiante con lo que va a hacer. Entonces, siempre tengo esa posibilidad de editar y de poner. En ese sentido, tengo entonces que agregar el resto de elementos y que tengo que configurar esa primera parte del inicio. Las configuraciones siempre están en los piñones. Entonces, siempre el piñón me va a permitir a mí ir cambiando esos elementos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo cambiar la pantalla inicial y decirle al estudiante o darle algún tipo de mensaje. Por ejemplo, yo le puedo decir bienvenido, ¿no? O bienvenidos. Puedo darle un pequeño subtítulo también a eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, por decir algo, yo le puedo decir que se prepare, ¿no? Para esta experiencia. Y puedo agregar una imagen a esa presentación, ¿de acuerdo? Entonces, esa imagen, y aquí voy a seleccionar esta como para que se prepare, esa imagen es la que va a aparecer desde un principio. Cuando tengo esto listo, eso me permite de cierta manera entonces generar la presentación de mi escenario de decisiones, me permite ir conectando al estudiante con lo que tiene que hacer, ¿no? Recuerden que puedo generar también una pequeña diapositiva donde le explique cómo funciona, por ejemplo, los ítems de navegación, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir directamente entonces a elementos ya más complejos. Entonces, lo que le agregaría yo al estudiante, como lo habíamos visto en el mapa, es, en el pequeño esquema que yo les había mostrado, es que le voy a presentar el caso como tal, ¿no? Entonces, al presentarle el caso como tal, voy a necesitar, por ejemplo, un video, ¿sí? Le puedo presentar el caso con un video. Entonces, arrastro de acá, de la barra izquierda, suelto, y allí me queda entonces ya la configuración de un primer video con el que el estudiante se podría comenzar a empapar de cuál es el caso, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, nuevamente debo poner un nombre a qué se refiere ese video. Entonces, digamos que aquí es un video de una persona que tiene una crisis, por ejemplo, un dolor abdominal, ¿no? Allí me pregunta, ¿cuál es el video? Entonces, tengo varias opciones para hacer para el video. La opción de subir, que es mi sugerencia, y es que en general uno tenga los videos, claro, ojo con los derechos de autor y propiedad intelectual, pero al subirlos, si el video lo llegan a sacar de YouTube, no se me queda la actividad por la mitad, ¿no? Si pongo la URL a un video que ya tenga, pues evidentemente corro ese riesgo, ¿no? Que si el video desaparece, pues la actividad ya no va a estar. Entonces, puedo subir el video, tengo esa potestad de subir el video, o tengo la potestad de copiar la dirección de un video que yo ya conozca en YouTube, o que ya haya buscado en YouTube, y ponerlo allí. Yo aquí ya tengo uno listo para no ir allá y volver acá, y lo voy a poner allí. Cuando tengo esa opción, pues hay un montón de elementos que me ofrece H5P para vincular, para que el video se vea, para que el video comience, el estudiante no le tenga que dar play, sino que comience inmediatamente. Por ejemplo, acá en reproducción está eso. Yo le puedo decir autorreproducir, que quiere decir inicia de una vez. Lo puedo poner en loop, quiere decir que se reproduzca y vuelva al principio, se reproduzca y vuelva al principio una y otra vez, si lo estimo conveniente, esto de pronto para cuando hay que recalcar algunas cosas, ahí digamos que le vamos a poner que se autorreproduzca.
Cuando está listo, entonces ya tengo esos dos elementos dentro de mi mapa, que era más o menos lo que habíamos pensado. Veamos más o menos cómo se ve eso ya en definitiva. Entonces, denme un segundo y aquí les voy a mostrar cómo se ya ve esto. Esto lo voy a poner un poco más grande para que ustedes lo alcancen a ver. Este entonces era el escenario que les contaba. Esto era un poco también lo que les contaba de las indicaciones que le puedo dar de cómo se maneja aquí dentro de la herramienta para que no quede como démosle nomás, sino que tenga ahí un poco elementos para saber por dónde comienza, por dónde termina. Y allí está el video donde le explican qué cosa tiene el paciente, cuál es su caso clínico, ¿sí? Cuál es el problema que tiene el paciente. Y se lo explican paso a paso y le dicen, etcétera. Entonces ya ahí de cierta manera lo estoy informando para que pueda tomar una decisión, ¿de acuerdo? Eso es lo que acabamos de hacer con este mapa. Bien, continuemos. Entonces, aquí ya propiamente puedo, por ejemplo, generarle la presentación de la historia clínica del estudiante, del paciente. Le puedo mostrar la historia clínica del estudiante para que tenga más elementos para decidir, ¿sí? Y a lo que vinimos. Y las decisiones, las decisiones están acá en donde dice branching question. Entonces, donde están las preguntas de decisión, yo puedo arrastrarlo igual como lo habíamos visto y lo puedo poner allí debajo después de ver el caso clínico, ¿no? Entonces, allí yo puedo poner en este elemento que esta es la primera decisión que va a tomar. Entonces podemos poner que esta es la decisión 1. La pregunta, si se acuerdan que la pregunta pues yo la tenía aquí, ¿no? Que es un poco cuál de esos exámenes son los que va a tomar, ¿cierto? Dado el caso clínico del estudiante. Entonces digamos que la pregunta sea ¿qué procedimiento le aplicarías a este paciente? Entonces ya ahí hay un escenario de decisión, ¿no? Y evidentemente vienen las alternativas. Entonces habíamos dicho, una alternativa es que le aplique el medicamento, ¿cierto? Y otra alternativa es que haga unos exámenes, ¿no? Entonces, que el paciente se tome unos exámenes. Ahí tengo dos decisiones. Puedo añadir más, que era lo que yo les decía, muchas más decisiones. Aquí hay algo que es bastante importante en este sentido y que tiene que ver con las decisiones. Recuerden ustedes cuando la película de Humberto, bueno, la película no, primero es un libro, el libro de Humberto Eco, El hombre de la rosa, que estamos un poco condicionados siempre a cuando estamos en ese conflicto de hacia dónde tomar la decisión de la derecha. Usualmente entonces tomamos esa decisión y nos vamos hacia ese lado. Difícilmente tomamos, o más por el comportamiento, por la micropsicología, tomamos la decisión de irnos hacia el otro lado. En esto sucede exactamente lo mismo. Si yo siempre pongo la decisión correcta a la derecha, pues el estudiante simplemente le va a atinar, pero no va a haber allí ese desafío cognitivo. Entonces ahí tengo las dos, estas son las dos alternativas, y pues tengo que asociar algo, que era lo que les contaba, el efecto. ¿Qué sucede cuando el estudiante, por ejemplo, dice, ya, yo le aplicaría el medicamento? Entonces, si por ejemplo le va a aplicar el medicamento, digamos que yo voy a agregar una imagen por tomar otro elemento, y eso es en lo que le va a mostrar al estudiante cuando tome esta decisión. Entonces, importo allí, voy a decir que esta es la imagen que tiene que ver con aplicar el medicamento, ¿cierto? Agrego la imagen. Aquí ya tengo una imagen donde le están aplicando el medicamento. ¿Listo? Tengo sí o sí que poner el texto alternativo. Eso quiere decir para que cumpla con los estándares de accesibilidad. ¿Ok? Y aquí muy importante, yo tomo una decisión de qué sucede cuando el estudiante
ve la imagen. ¿Qué sucede a continuación después de ver esa imagen? Estoy terminando el efecto. Entonces llegó el efecto fue que le aplicó el medicamento y ahora ¿qué quiero hacer? Entonces puede ser que yo lo envíe a un escenario más donde se muestre que ese medicamento no sirvió, ese medicamento sirvió, ese medicamento no era, etc. Entonces, a otro escenario de decisiones. Por ahora lo que voy a hacer es que lo voy a devolver a la primera decisión. Entonces, lo que voy a hacer es que tomo esta decisión, listo, le aplico el medicamento y ahora tiene que ir a la otra decisión. Entonces, allí utilizo la última opción y en esa última opción selecciono que salte eh, a la decisión que había tomado en un principio, ¿de acuerdo? Entonces, primero tengo que hacer ese vínculo. También puedo hacer que llegue hasta este escenario, ¿sí? Llegue hasta este escenario y le dé un mensaje y ahí cierre ese escenario, ¿de acuerdo? Eso es cuando definitiva usualmente ha tomado una decisión y esa decisión ya es como la decisión óptima y ya ahí yo puedo decirle esa opción que es que finalice allí el escenario, ¿de acuerdo? Entonces, esas son opciones que tenemos en ese nivel. Y a la otra decisión le voy a agregar otro elemento que va a ser una imagen con estos puntos de selección donde en la imagen le muestra algo más, le dice algo más. Entonces esto se llama Hotpots Images. Entonces allí yo voy a decir que en esta imagen es donde le tomaron al paciente unos exámenes tipo resonancia magnética o etcétera, ¿no? Entonces aquí le pongo exámenes médicos. Voy a agregar la foto que está relacionada con esto. Entonces aquí hay una foto donde a alguien le tomaron un TAC. Yo dije que era un dolor abdominal, pero esta foto es como de un TAC en el cerebro, así que digamos que el abdomen lo tiene por ahí. Y allí entonces yo tengo que agregar estos puntos interactivos sobre la imagen donde le va a aparecer o le va a decir al estudiante algo, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, la opción de que ese icono, ese punto que se ve acá, ese punto que se ve ahí, sea otro tipo de figura distinto. Y puedo cargar esa imagen. Me permite ese nivel de personalización, que usualmente la mayoría de las herramientas no lo permiten. Me permite además fijar que ese icono como para qué es, ¿no? Esencialmente para qué es. Entonces, es para mostrar más información, es de pronto para decirle, ojo, equivocaste, entonces es una exclamación, etcétera. Entonces hay una diferencia entre estos iconos para un poco mostrarle al estudiante una reacción o mostrarle un elemento específico. Por ejemplo, yo podría decir en este caso que lo que le vamos a mostrar es información. Le puedo cambiar el color a ese punto y evidentemente pues ya lo que viene es mover el punto, ¿no? Decirle este punto va a señalar algo. Pues no tiene ningún sentido que señale el fondo de la imagen, sino vamos a decirle que señale, por ejemplo, aquí una de las partes de ese escáner. Le puedo decir que cuando se muestre ese texto de información, tape toda la imagen o solo muestre una sección y siga mostrando la imagen que está de fondo, ¿sí? Tengo ese tipo de elementos. Puedo mostrar otros elementos más, ¿sí? Puedo añadir más puntos también, entonces eso se añade con añadir hotspot, entonces le añado más puntos si quiero mostrar mucha más información, ¿sí? Y aquí le voy a decir que lo que le va a mostrar entonces es texto, le va a mostrar un texto. Entonces, aquí le vamos a contar al estudiante que esa imagen dice que, entonces aquí le vamos a decir que este es el resultado, ¿no? El resultado de la imagen, bueno, del escáner si quieren. Y le voy a decir ahí que el resultado del escáner es que se dieron cuenta que el paciente tiene el apéndice inflamado. ¿Sí? Eso es lo que le voy a decir entonces allí. Bueno, ¿y cómo vamos entonces? O sea, en este sentido, creo, ustedes ya se dan cuenta que lo que me da es una tremenda opción como herramienta, ¿no? Me da todas estas posibilidades de que el estudiante vaya tomando las decisiones, vaya yendo y vaya viendo los efectos de cada una de sus decisiones, que es lo importante de los escenarios.
¿Y qué tal les parece a ustedes si esto lo metemos al horno, ¿no? Porque si no nos vamos a extender mucho. Lo metemos al horno y vemos más o menos cuál puede ser el resultado. Observen que más o menos el mapa que yo obtuve aquí es esta idea original que tenía, ¿no? Más o menos es la idea original que yo tenía de lo que buscaba obtener. Y a cada uno le voy integrando elementos, ¿no? Entonces, esto se ve de la siguiente forma. Entonces, ya mucho más embellecido, ¿no? Con más elementos todavía, con ya toda la parte configurada de los textos alternativos y demás. Entonces, aquí tengo mi escenario. Esta es, como les decía, la primera parte, que esa primera parte se configura en este piñón, es el que me permite a mí tomar esa decisión de qué cosa es lo que primero le va a aparecer al estudiante y hay que situarlo y hay que animarlo, activar. Entonces allí me permite esta primera parte. Ahí sí comienzo propiamente la actividad como tal. Le presento que estamos en un escenario donde hay una crisis de un paciente. Le muestro qué elementos va a encontrar dentro de esta navegación y pues cómo trabajarlos, que los distinga, que los identifique. Le muestro el caso clínico, le digo, este es el caso clínico donde hay un paciente que tiene un problema así, le duele el abdomen, ha tenido fiebre no sé cuántos días, etcétera, 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 etcétera. Ahí le estoy mostrando ese elemento. Le muestro, por ejemplo, una historia clínica, ¿no? No sé si esto será exactamente una historia clínica, pero digamos que le muestro esto que son como los síntomas, ¿no? Y ahí pasa las decisiones, que era lo que habíamos hablado. Entonces, ahí veo las acciones. Me puedo ir por cualquiera de las dos. En este momento me voy a ir por la primera, voy a decir que le va a aplicar el medicamento. Entonces, ¡pam!, le aplicó el medicamento. Volvió a las decisiones, como lo habíamos dicho. Voy al tomar exámenes. En el tomar exámenes, entonces, le cuento al estudiante que el paciente va a ir a imagenología y radiología, y allí le van a tomar los exámenes. Le muestro el resultado que sería esta imagen. Le muestro lo que les decía, ¿no? Que es el hotspot, el punto caliente, donde yo puedo ver cuál fue el resultado de esa imagen. Y allí me dice, ¿no?, que la resonancia o que la imagen o que la fotografía del RX muestra que el paciente tiene una inflamación, ¿no? De ahí entonces yo ya lo puedo ir estimulando. Ojo, ya entonces, ok, tú tienes unas decisiones que has tomado, te ha ido bien, eso le permitió al paciente, ¿no? Al menos saber y saber que tiene que aplicársele algún tipo de procedimiento. Y ahí, por ejemplo, si hay que aplicarle un procedimiento, pues entonces yo ya puedo de cierta manera mostrarle un video donde le hablo de cómo son los procedimientos en esa zona, qué sucede, cuál es la cirugía, el tipo de cirugía. Y este video que está acá es un video que tiene, además de eso, preguntas dentro del mismo video sobre lo que dice el video, para que de cierta manera también reforcemos al estudiante eso que está viendo y que no queda ahí en el aire. Entonces, claro, aquí lo voy a poner a reproducir. Ahí se va explicando todos los dolores que pasan en esa zona del cuerpo, qué es lo que sucede para que el estudiante tenga más información y sepa de pronto cómo operar esa parte, cómo hacer la cirugía. Y cuando llega a un minuto que yo decido, el estudiante va a tener una pregunta sobre lo que ha visto, relacionado con el caso. Entonces, ¿qué tiene el paciente? ¿Tiene apendicitis o tiene gastroenteritis? Entonces, en ese sentido, estoy evaluando ya, estoy haciéndole una pregunta, estoy evaluando si el estudiante entendió el proceso de lo que llevamos hasta acá y sobre todo, pues si fue capaz de identificar en esos elementos, en el caso clínico, en la historia, qué es lo que el paciente, perdón, tiene, ¿no? Entonces, digamos que no tengo idea, yo la verdad le di clic adelante, adelante, adelante y no más. Y yo digo que lo que tenía era gastroenteritis. Al decirle gastroenteritis, hay una respuesta y esa respuesta lo lleva a que revise nuevamente el video. Entonces yo puedo hacer que el estudiante se devuelva en el video para poder continuar y vuelva a revisar esa parte. Aquí al decirle continuar,
el video vuelve a la parte en la que se está explicando nuevamente eso de el apendicitis, para que refuerce y llegue a esta conclusión, ¿no? Entonces, ok, me tengo que volver, no puedo avanzar sino hasta cuando haya visto nuevamente esa parte. Vuelvo, llegará hasta ese minuto, y cuando vuelva a la pregunta, entonces, ok, ya sé que lo que tenía era apendicitis. Selecciono el apendicitis, entonces ahí evidentemente le estoy diciendo que ese es el comportamiento, y le digo continuar. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, pues lo que hemos hecho acá es precisamente que vaya viendo consecuencias y que vaya viendo de cierta forma el estudiante qué sucede con las decisiones. Todo eso lo desarrollamos, como les mostraba, a través del Lumi, que me permite hacerlo mucho más sencillo. Lo desarrollamos en este árbol de decisiones, donde yo voy arrastrando y poniendo elementos. Les mostré la mayoría de ellos, ¿sí? La gran mayoría de ellos. Si de pronto quieren ver un poco el video interactivo, aquí está el video interactivo que está al final. Recuerden que siempre en el piñón hago las modificaciones. Le digo editar el contenido. Allí yo cargo el video como lo hicimos en el primer caso, copio la URL, la dirección, la pego aquí, y en la interacción, que es esta que está ahí, es donde yo fijo esas preguntas, y yo puedo fijar cualquier tipo de ejercicio o microactividad, como les contaba, verdadero y falso, seleccionar, selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiple respuesta, arrastrar y soltar, etc. Todo eso lo puedo poner sobre el video, no hay ningún problema. Y puedo además configurar el tiempo en el cual el estudiante, por ejemplo, tuviese que devolverse. Claro, el tiempo en el que se debe ver la pregunta, que aquí lo puse en el minuto 10 de este video, pero también puedo configurar el momento al que el estudiante tendría que saltar dependiendo de la respuesta que dé. Por ejemplo, aquí cuando responde gastroenteritis, se devuelve a 6:35, lo que debería suceder en apendicitis es simplemente que llegue al final del video. Entonces, que llegue por allá a los 11 y algo, ¿sí? Entonces, todo esto lo puedo configurar allí en la herramienta, puedo agregar más elementos, ¿sí? Dentro del video interactivo. Teniendo todo esto que está acá, lo más importante de todo, archivo, guardar. ¿Cómo se guarda? Pues se guarda en un formato que es el formato .h5p. Al guardarlo en el formato .h5p, yo lo puedo subir a mi aula Moodle, a mi aula Blackboard, a mi aula Canvas, lo puedo subir a WordPress si de pronto quiero hacer un ejercicio más individual, ¿sí? Todo eso lo puedo hacer desde que, evidentemente, haga este guardado acá en Lumis. Y, para no extenderme mucho, porque creo que estamos sobre el tiempo, yo les voy a mostrar cómo se complementa esto. Porque claro, hasta acá un poco hemos visto esa parte más evaluativa de las decisiones, pero tengo que ser mucho más inmersivo con el estudiante para darle las explicaciones. Y en ese sentido, yo puedo diseñar también con H5P una especie de escenarios más inmersivos que no están vinculados a decisiones, porque acá no puedo tomar decisiones, pero que sí están vinculados a mostrarle más información, a hacerle ciertos tipos de preguntas. Y se hacen con la herramienta de imagen 360. Yo les voy a mostrar este ejemplo. Lo voy a poner aquí en pantalla completa para que lo podamos ver todos. Bien, entonces aquí tengo un plano de un hospital, ¿no? Un piso de un hospital, y allí yo tengo unas zonas sensibles o zonas de interacción donde me muestra en ese plano de una forma como mucho más clara, ¿no? Tú vas a tener estas acciones, el paciente está al lado, ¿no? Aquí sucede tal cosa, cuentas con este instrumental. Y en ese sentido yo puedo tener una experiencia inmersiva como. Entonces esta tiene una imagen estática y yo, por ejemplo, quiero ir por decir algo, quiero ver qué pasa si me voy al ascensor, ¿no? Primero, pues que si me hago encima me dice qué es lo que hay ahí, ¿no? Ahí hay un ascensor. Aquí hay un cuarto, que es el cuarto muy seguramente donde está el paciente. Aquí ¿qué hay? Aquí hay una sala de cirugía. Aquí ¿qué hay? Hay otra sala de cirugía. Y aquí ¿qué hay? Hay una sala de espera. Ok, digamos que me voy a ir al ascensor. Ingreso al ascensor y tengo ya una experiencia inmersiva en 360 grados, ¿sí? Ya ahí yo estoy poniendo un poco más en contexto al estudiante. Tengo una serie de opciones, esta me lleva a ver un pabellón vacío y esta opción de aquí me lleva a ver
el plano que habíamos visto en un principio. Entonces digamos que me voy por esta opción. Esto que ustedes ven acá, evidentemente, porque no todos nuestros estudiantes tienen las mismas herramientas, el mismo capacidad del celular, por ejemplo. El celular tiene que tener giroscopio. No todos los estudiantes tienen giroscopio, pero si tuviesen giroscopio, con que el estudiante mueva el celular, la imagen se va a mover, ¿sí? La imagen se va a mover. Si el estudiante tiene unos lentes, ¿no? De realidad virtual, y el estudiante se mueve y lo tiene evidentemente con su celular ahí dentro de los lentes, pues va a suceder eso, que a medida que se va a mover, pues va a poder tener esa experiencia. Aquí digamos que va al pabellón, y este es un pabellón vacío, lo mismo, en 360 grados, ¿de acuerdo? Ahí me puedo devolver al ascensor, y miren, aquí también tengo otra zona interactiva donde también le puedo entregar información. Aquí yo le muestro el instrumental que debe haber en un pabellón, por ejemplo. Me puedo devolver al ascensor, o sea, puedo tener esta experiencia como que voy circulando por el hospital y me devuelvo, por ejemplo, el plano y veo otro. Solo vamos a ver uno más, no hay necesidad de pasarlos todos. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si me voy a una de las salas de cirugía? ¿Qué cosas allí se podrían generar como experiencia? Entonces acá está la sala de cirugía, ¿cierto? Esta es la sala de cirugía en 360. Tengo la posibilidad de irme al cuarto donde está el paciente. Tengo la posibilidad de irme a la sala de espera, ¿sí? Tengo la posibilidad de ver un video de la cirugía. Entonces, ya de cierta manera yo también voy metiendo mucho más al estudiante en contexto, ¿no? Entonces, ¿qué cirugía es la que hay que aplicar ahí? Miremos. Entonces ahí hay un video de esa cirugía. Yo preferí estas imágenes porque hay imágenes que son muy fuertes, pero estas imágenes que son como en 3D, donde hay una cirugía ocular, y de cierta manera pues ahí guío al estudiante de cuál va a ser el procedimiento, ¿no? Digamos que yo me voy allá al cuarto donde está el paciente, la paciente no está nada contenta, está terriblemente aburrida en ese espacio, y así puedo navegar. ¿Qué es, digamos, acá la conclusión? Que yo puedo tener ambos escenarios conectados. Entonces yo los puedo subir a Moodle, le pido al estudiante que revise el escenario del hospital en 360 grados, que tenga esta experiencia, que se informe, y de ahí sí pase al escenario de decisiones. Y cuando pase al escenario de decisiones, pues ya tiene todo este argot, toda esta información detrás. No quiero extenderme mucho más, hay muchísimo de qué hablar, esto da para, no más el capítulo de accesibilidad, da para un taller nuevo, ¿sí? Pero de cierta manera yo espero haberles dado esos elementos de qué cosas se pueden hacer. H5P es muy buena herramienta, pero si no hay un trasfondo pedagógico, queda ahí nomás, ¿no? Pues yo puedo ahí seguir botando imágenes y por aquí y por allá, pero debo darle una conexión a esas ideas. Y esa conexión lo tengo que hacer desde ese ámbito de lo pedagógico. Cómo yo le enseño al estudiante eso que debe hacer, o cómo de cierta manera yo le explico, ¿no? Y él va desarrollando estas competencias de metacognición. Por ejemplo, aquí la metacognición está completamente ausente, ¿sí? Entonces, ahí de cierta manera vamos equilibrando. Cito a Jaime Sánchez, que es una persona que ha escrito mucho teóricamente sobre esto de la tecnología, y es: la tecnología por sí sola no nos resuelve nada. Esto se ve espectacular y todo, pero lo que tenemos que poner es bastante de nuestra parte metodológicamente y pedagógicamente para tomar este tipo de decisiones que vimos acá. Eso, yo estoy súperamente agradecido. Dejo a José Miguel para que pueda hacer el cierre y demás de la charla. Oye, Danilo, de verdad que hubiese querido que no terminaras de lo emocionado y interesante de esta herramienta, pero bueno, todo lo bueno y todo lo malo, todo siempre llega a su final. Pero lo interesante de este momento es que tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Vamos a aprovechar esta última media hora para compartirlas. Por ejemplo, por acá preguntan si se puede vincular con Classroom. Classroom de Google, no. No, lamentablemente en este momento todavía no se puede vincular con Classroom. Sé que Google Classroom está buscando integrar objetos LTI. Eso suena chino, pero hoy en día todos los objetos de aprendizaje que se hacen en este tipo de herramienta se manejan con un protocolo que se conoce como LTI.
ese protocolo permite que yo, en donde genere mi contenido, lo pueda llevar a otro lado y lo leo a través de un plugin, de una aplicación, de cierta manera, de un código que importo en mi LMS, en este caso es Google Classroom, o Moodle o Blackboard, y le digo, llame un LTI y ahí subo, porque otra ventaja de H5P tiene LTI. Hay varias herramientas que no tienen esa posibilidad de generar el contenido en LTI. Así que lamentablemente sí, Google Classroom aún no tiene esa posibilidad. Por acá hay una que quizá está respondida con la anterior, pero se puede ahondar también. El Claro. archivo que se genera al guardar en mi computadora para luego poder transferirlo a diferentes plataformas, Moodle, Classroom. Classroom no, como habíamos dicho. A Moodle Moodle. sí. ¿Sí? Okay. Moodle, y mira, lo vamos a hacer aquí al tiro. No sé si todavía se está compartiendo la pantalla, pero lo vamos a hacer al tiro, Sí. para que no quede así como... Y ahí como lo hago, el archivo, aquí se los estoy mostrando, esta es la carpeta, y yo tengo acá, este es el archivo donde está lo que hicimos del escenario de decisiones, y aquí está el Hospital 360. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo voy a poner más grande aún, porque a lo mejor se ve muy chico, pero ahí dice .h5p, ¿sí? Entonces, ese es el formato en el que sale. ¿Y qué hago en Moodle? Si estoy en Moodle, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer en Moodle? Les recuerdo, si de pronto no tienen todos aulas, porque puede ser que alguien no tenga un aula, no tenga un aula donde experimentar. Aquí, afortunadamente, la Universidad Bernardo O'Higgins se jugó por Moodle y eso está supremamente bien. Puedo utilizar una plataforma, aquí les envío el nombre, no les voy a enviar el vínculo, pero les voy a enviar el nombre, que es 1000 aulas. Y en 1000 aulas, pues yo puedo hacer todo esto que es un poco como hacer las pruebas, ¿no? Ir haciendo pruebas de qué se puede y qué no se puede hacer. Allí en 1000 aulas lo que hay es un Moodle que está montado arriba en la web. Yo no tengo el Moodle en mi equipo, está montado en la web, evidentemente servidores, pero yo tengo un acceso a través de la web. Y allí tengo que tener en el aula o en el sitio que yo cree, que crear un sitio dentro de 1000 aulas es muy sencillo. Tengo aulas ilimitadas, puedo crear las aulas que quiera. Tengo que haber activado la opción de ajustes, o sea, tengo que tener los ajustes allí, que pueda, los ajustes no, sino, perdón, la división la tenga activada. En este momento la tengo activada. Si no la tengo activada no voy a poder ver lo que les estoy mostrando acá. Y le digo añadir una actividad o un recurso, que es lo último que aparece allí. Cuando le doy clic sobre esa opción, se abre una ventana y en esa ventana me dice H5P, al tiro, porque como les digo, están hablando el mismo lenguaje entre los dos, exactamente el mismo lenguaje, entonces ya viene incorporado. Le doy clic en H5P y evidentemente pues tengo que configurar cuál va a ser el nombre. Entonces digamos que aquí esta se va a llamar Hospital 360. Listo. Doy una descripción, si quiero dar una descripción de qué es lo que hay ahí. Y miren, el paquete de archivos, quiere decir, el archivo que acabo de generar, que es H5P, lo tengo que cargar acá. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces aquí pincho o hago clic. Cuando hago clic, le digo adjuntar, lo busco en mi equipo. Yo lo tengo en el escritorio. Ahí hay una carpeta que se llama taller. Dice Hospital 360. Abro el archivo se carga. Le puedo poner el nombre que yo quiera, pero ese ya es el nombre con el que va a quedar alojado dentro de Moodle. En general, si le dejo el nombre va a quedar exactamente el mismo nombre. Si le dejo el nombre Hospital 360. Le digo subir este archivo. Se va a demorar un poquito, pero lo va a subir ese archivo, más si por ejemplo yo cargué videos dentro de el H5P, si cargué una imágenes muy grandes, si cargué audios, etcétera, pues se va a demorar más en subir. Ya lo subió. Muy importante, Moodle me permite bloquear las descargas o dejar que alguien descargue ese recurso que yo dejé en el aula. Entonces, puedo dejarlo o puedo hacer que no lo puedan descargar. Muy importante, que en eso estamos hoy en día todas las universidades, yo por eso digo, están un poco al debe, pero en el ámbito general, todo lo que tiene que ver con materia de derechos de autor, propiedad intelectual y accesibilidad es un hito. Y en estándares eso digamos, estamos en ese punto en este momento, ese es el horizonte, que todas las webs sean accesibles, que todo sea
web semántica, que todo tenga reconocimiento de derechos de autor. Si no hay reconocimiento de derechos de autor, ya los problemas son gigantes. Ustedes se han dado cuenta lo que le sucede a YouTube. Si en YouTube ha sucedido lo que ha sucedido, yo no me imagino que nos podría suceder a nosotros si no seguimos respetando derechos de autor y propiedad intelectual. La calificación. Si hay actividades dentro del H5P, yo le puedo poner una nota y esa nota va al cuaderno de calificaciones de Moodle. Entonces, si el estudiante, por decir algo, de las 5 actividades que le puse dentro del H5P, hizo bien 3, se va a sacar 3 de 5. Y va a quedar registrado allá en el cuaderno de calificaciones. Entonces, importantísimo. Y como les decía, tiene también restricciones de acceso. Estas restricciones de acceso quiere decir, como les contaba, yo puse el Hospital 360 y después pongo el escenario de ramificado del escenario de decisiones. Entonces, solo si has terminado el de 360, te doy acceso al otro. Y eso lo establezco aquí en este ámbito. Y eso me permite de cierta manera que esté más conectado, ¿no? Ya cuando lo tengo listo, pues le digo guardar los cambios. Esto le voy a decir, lo correcto sería guardar los cambios y mostrar, pero le vamos a decir guardar los cambios para ver dónde queda. Ahí me quedó, dice Hospital 360. Yo le doy clic encima. Y cuando le doy clic encima, voilà, eso es. Entonces nada más, se va a demorar un poquito mientras lo representa, pero lo va a representar, ¿sí? Y tengo yo el hospital allí hecho, listo. Aquí es un poquito por el tamaño que tengo, pero tengo el hospital dentro de la ventana. Eso es todo, ¿sí? Eso es todo lo que hay que hacer en Moodle como para poderlo configurar y subir. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Danilo. Tenemos otra por acá. Dice, las decisiones del estudiante quedan registradas y pueden ser revisadas posteriormente por el docente para la retroalimentación. Totalmente. Entonces, esa es otra ventaja. En antaño, de pronto, yo sé, esto suena, porque son términos que se manejan mucho en este ámbito del diseño instruccional, de la producción de recursos. Existe un estándar que ya no se utiliza, pero que lo sigue solicitando aquí Sense, que es el estándar SCORM. SCORM es una forma de ponerle metadatos a ese archivo y saber el estudiante pasó de la acción 1 o de la diapositiva 1 o del ejercicio 1 al 2, o se quedó en el 1, o cómo le fue. Todo ese registro se llamaba, porque SCORM desde el 2014, si no estoy mal, 2012, no existe, pero acá se sigue utilizando, ¿sí? Ese estándar se utilizaba para las cápsulas. Ya hoy en día se utilizan otras. Este en particular, H5P utiliza el actual que se llama EXAPI y permite eso, que yo sepa dónde va el estudiante. Ahora bien, la forma más sencilla de hacerlo, como les dije, la idea es hacerlo en la vida más fácil y no más difícil, es utilizar Lumi. Entonces, en el Lumi hay una sección que dice Lumi Analítica. Y ahí es donde yo saco toda esa información, ¿sí? Esto es, porque la verdad, aquí nos podemos extender mucho, pero eso que está ahí le serviría mucho más también a personas que se dedican a la ingeniería de datos, la minería de datos. Entonces, este elemento, digamos, porque no todas las puede hacer el diseñador instruccional, ¿no? Entonces, de cierta manera, esta parte la puede tomar una persona que se dedique a eso y ya de ahí ver cuántos aciertos hubo, cuántos abandonos hubo, etcétera, ¿no? Gracias. Por acá otra. En tu experiencia, ¿estas actividades funcionan mejor en la clase síncrona o como reforzadores de la materia en autoestudio asíncrono? En ambas, y Brenda, que estaba por ahí, que es una colega, sabe que muchas veces tú en las mismas videollamadas incorporas estos tipos de elementos y los estudiantes, como dicen los españoles, flipan. O sea, es como wow, ¿no? Como, ya, ahora entiendo, ya. Entonces lo puedes utilizar de esa forma, lo puedes utilizar de forma completamente asíncrona. Esto es un tema que se trabaja mucho donde hay problemas de accesibilidad. Entre otras, yo podría invitar al estudiante a descargar la cápsula H5P, dejarle esa posibilidad, cosa que si tiene una conexión, por ejemplo, acá en Chile sucede mucho que la gente que trabaja en minería queda desconectada a veces una semana entera, porque se van a la mina y allá no hay red o no les dejan la red, ¿sí? Tienen que ir a trabajar y después vuelven. Pero a veces estando allá en la mina, pues quieren avanzar.
Entonces uno podría permitir que descarguen la cápsula, la ven, ¿sí? La van a ver, la van a poder ver, van a poder maniobrar y adelantar. Entonces ahí lo están haciendo de forma síncrona. Espero resolver esa pregunta, creo que te refieres a eso, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la mejor forma de implementarlo? Bueno, tiene un ramillete de formas de implementarlo. No es, yo creo, los que trabajamos en pedagogía, esto de mi instruccional suena como demasiado conductivo. Es conductivo, aquí hay muy poca construcción. Si yo quisiera hacer una construcción de conocimiento, pues tendría que dejar, que las hay, tendría que dejar respuestas abiertas, por ejemplo, ¿cierto? Tendría que recoger reflexiones. Yo esto lo podía utilizar con una metodología, por ejemplo, de estudio de caso. Y en el estudio de caso, ¿qué podría hacer? Con H5P comienzo a mostrarle el caso. Y después en un foro, por ejemplo, recojo en una fase eclosiva, recojo las opiniones que tengan los estudiantes respecto al caso, así no sepan nada del caso. Pero eso me permite de cierta manera eso, refrescar, acercarme un poco más a eh, sus zonas de aprendizaje, ¿no? Acercarme un poco más a ver cuáles son sus necesidades, sus problemas, y poco a poco ir construyendo, por ejemplo, apoyándome en una wiki o apoyándome en un taller de Moodle, puedo yo ir llevando ya así propiamente la construcción de saberes y etcétera. Yo entiendo que este tipo de cosas, pues si uno las ve a rajatabla, dice esto es supremamente instructivo, haga B, haga C y llegó, ¿no? Sería. Pero hay formas de irlo dinamizando un poco para que no sea tan conductivo y nos permita otros comportamientos un poco más constructivos. Gracias. Por acá preguntan, como una pregunta técnica, ¿H5P es un sistema operativo? No, no, H5P es una plataforma de desarrollo de contenido de autor o de actividades, microactividades, porque realmente son microactividades, y presentación de contenidos. Eso es, no es un sistema operativo. Un sistema Ok, operativo es Windows, es Android, es Mac, es Linux. Esos son sistemas completos y complejos. Esto es como la plataforma de cierta manera, sin que yo esté viendo el código, porque a lo mejor yo no tengo idea cómo se programa eso, y simplemente estoy viendo el front-end, la parte final, y lo que estoy viendo es cómo muevo cosas aquí y allá, como si fuese una especie, ¿no?, de Photoshop, o como si fuese un editor que me permite ir moviendo aquí y allá, e ir uniendo, ¿no? Insisto que a veces la interfaz es bien compleja, porque todos estos elementos de accesibilidad lo hacen. Imagínense ustedes cómo describirían ustedes un gráfico de coseno y seno a una persona que es no vidente o que tiene problemas de deficiencia visual. Ahí tú te puedes gastar todas las palabras que quieras y a lo mejor no va a entender qué es lo que está ahí. Entonces, por eso un poco esa parte es más engorrosa. No la vimos porque el taller se hubiese hecho muy largo, pero yo sí los invito a revisar ese tema. gracias Danilo. Por acá otra. Por acá dicen agradecimiento y felicitaciones por la iniciativa. Una pregunta, Para ti por la ¿es participación. posible incorporar nuevos elementos mientras se va compartiendo el producto ya diseñado con las y los estudiantes o requiere de una edición en la que se debe trabajar con lo que entendemos tradicionalmente? Claro, ahí te entiendo. Sería ideal que uno pudiese ir sumando cosas. Entonces, digamos que yo ya aquí tengo la imagen, sí, tengo esto, y yo ya pasé por todos los de cirugía y ahora voy a ir a box, por ejemplo, y no tengo el box ahí. Y que yo lo pusiera a hacer en tiempo real. O sea, yo pudiese agregar el box ahí mismo en tiempo real. No, tengo que trabajarlo allá en el archivo que tenía al inicio, agregar el box y volver a subirlo. ¿Sí? Entonces, Gracias, Danilo. lamentablemente, en ese sentido no se puede hacer. ¿Qué alternativa? Que esto tiene que ver con objetos de aprendizaje. Hay que recordar la definición de objeto de aprendizaje. Un objeto de aprendizaje es autocontenido. Eso quiere decir que a lo mejor yo tengo que sacar la sala de cirugía a un lado, el box a otro lado en otra cápsula o en otro elemento, la sala de espera en otro elemento y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que yo pueda reutilizar más fácil. Ese es el principio de los objetos de aprendizaje. Entonces yo puedo reutilizar la sala de espera en cualquier otra actividad y no tengo que subir todo. Claro, que sí me permite H5P y bueno, el Lumi, que yo puedo copiar solo la sala, copiarla y pegarla aparte. Eso sí lo puedo hacer rápido. Copié y pegué y listo, saqué la sala y la sala quedó independiente. Pero lo que no puedo hacer es en tiempo real. Otra cosa en la que ellos están trabajando es en aprendizaje colaborativo. Entonces, ¿de qué forma estas actividades comienzan a ser colaborativas? Gracias.
Vamos ya para ir cerrando las últimas tres preguntas. Te felicitan por excelente taller, Danilo. Saludos desde México. Ojalá puedas compartir la dirección de correo, cualquier otro medio para solicitar tu apoyo con Por respecto a esta supuesto. herramienta educativa. Por acá hay otra excelente herramienta, muy ilustrativa la explicación. Cuenta con plantillas para editar directamente. Se pueden descargar los ejemplos. Estos ejemplos que vimos ahí al principio, donde estaba la señora que iban a visitar y tal, tú lo puedes descargar y puedes tomar ese como plantilla. ¿Sí? Entonces, todos los ejercicios tienen al menos 2 ejemplos. Más no tienen. ¿Sí? Más de esos 2 ejemplos que vienen ahí que se pueden descargar y yo puedo trabajar sobre ellos y modificarlos. ¿Sí? Sí. ¿Qué me sucede a mí? Ya, pues, evidentemente tiene que ver con la experiencia, digamos. Cuando tú tienes mucha plantilla, muchísima, a mí me sucede con otra herramienta que no quiero citar porque se pueden ahí herir susceptibilidades, pero que hay tantas plantillas, tantas, que es como, ¿y ahora por dónde comienzo? Y no puedo personalizarlas realmente. Lo que sí me permite H5P es personalizar al nivel que tú quieras y evidentemente si tienes un programador, una persona que se dedica a la programación, al mayor nivel posible puedes modificar todo. ¿Sí? Okay. Y para cerrar, H5P hay que descargarlo, es una funcionalidad. Como les Que contaba al principio, hay 3 formas. Entonces una, me meto a la página, me inscribo, la página h5p.org, me meto ahí, me inscribo, después de inscribirme, ya puedo comenzar a generar ahí mismo en la página, dentro de la página, lo que se conoce como una especie de aplicación web. Entonces, ahí mismo en la página puedo desarrollar los ejercicios. Eso sí, me van a aparecer completamente en inglés. Puedo meterme a Moodle si tengo un aula Moodle y en el mismo Moodle puedo generar, sin inscribirme en ningún otro lado, puedo generar una actividad H5P. También lo puedo hacer de esa forma. Y 3, que es la que yo les sugerí, que es Lumi, que Lumi es este programa que está acá. Ustedes descargan Lumi, lo instalan en su equipo, que es una instalación súper sencilla, con ningún problema porque es código abierto, y de ahí ustedes pueden generar las actividades y después se suben. ¿Por qué sugiero Lumi? Porque les traduce todo, les queda, bueno, no todo, ya se dieron cuenta, pero traduce la mayoría y les permite a ustedes manejarlo en español. bien. Una pregunta ya para cerrar. ¿Lumi es una herramienta que te permite solamente integrar H5P, la administra, la gestiona o sirve para otras? Yo tengo entendido que Excel Learning también. Excel Learning también se puede con Lumi y creo hay otras más. Ahora bien, las actividades hechas en H5P yo las puedo meter embebidas de una forma muy sencilla en Excel Learning. Sí, perfecto. Tania, creo que ya no tenemos otra pregunta por acá. No sé si quieres agregar para cerrar. Bueno, sí, agradecer enormemente a Danilo. Durante toda esta exposición he estado haciéndome mis propios ejemplos de qué cosas podría hacer yo para mis asignaturas, lo que significa que fue muy motivadora y muy clara también, porque para los que no estamos tan inmersos en el ámbito de la tecnología o no tenemos el grado de manejo que tú tienes, parece ser una herramienta bastante amigable y eso es súper importante. Ahora bien, también el llamado, ¿cierto? Hoy día vimos al principio de nuestro seminario todas las competencias, ¿cierto? Y los conocimientos necesarios para generar un aprendizaje íntegro y actualizado, y evidentemente muchas veces eso convoca al trabajo multidisciplinario para poder lograr, ¿cierto? Este tipo de escenarios de aprendizaje en donde el docente puede obviamente aportar con todo el conocimiento disciplinar, pedagógico, y, ¿cierto? Por otra parte, los especialistas con los conocimientos tecnológicos, ya que es muy complejo tener todas estas habilidades en una única persona. Pero excelente, Danilo, muchísimas gracias, muy agradecido por tu participación en el seminario. Te dejamos súper invitado a que puedas acompañarnos el día de mañana. Tenemos otros 2 talleres, uno a cargo de José Miguel Flores y otro a cargo de Angie. Y también agradecer, ¿cierto?, a nuestros asistentes. Ha sido una jornada para mi gusto muy enriquecedora. No se hizo tan larga a pesar de que fue larga por lo entretenido de la charla y la diversidad. Eso por mi parte. Danilo, no sé si tú quieres despedirte.
Por supuesto que sí, pues a todos los asistentes aquí, Fernando, José Miguel, Tania, Gastón, Natalie, Angie, Blanca, Natacha, Mónica, Verónica, Faride, Carlitos Vergara, Charlie, Sarai, Rosalía Villa, Ana Isabel, Jessica, Martín, Claudia, Carlos, Alexandra, Ana, David, y un tiempito que estuvo Pamela también. A todos un agradecimiento gigante, lo que se les pueda ayudar. Dejarlos con 2 elementos súper cortos. El primero, si se dieron cuenta, se necesitan muchos videos, audios, imágenes. ¿Y de dónde los saco? Entonces, claro, hay que ver de qué forma los podemos sacar, o gratuitos o con cesión de derechos. Si no tenemos, pues entonces hay que gastar más en eso que en la herramienta. La invitación es un poco, a veces pagamos por la herramienta, esa herramienta para hacerlo, pero no pagamos por las imágenes. Entonces es de cierta manera ubicar ese presupuesto en las imágenes, un Shutterstock, un iStock, etc. Y 2, es una máxima que yo siempre dejo. Hoy en día está muy vilipendiado Richard Stallman, que es la persona que ha defendido el software libre. Ya hoy en día no es un referente por diferentes cosas, pero él decía en sus charlas, el conocimiento nos hace libres. Si el conocimiento es gratuito, pues imagínense lo que vamos a lograr, ¿no? Entonces, los dejo con eso, los invito, yo les dejo ahí también contactos y demás para que las consultas que ustedes tengan, y ojalá de alguna manera esto los motive a generar, no solo ahí en H5P, sino buscar todo lo que sea software libre. Todo lo que sea software libre siempre tiene opciones, siempre. Gracias, Danilo. Súper. Muchas gracias a todos entonces. Esperamos poder encontrarnos mañana en el mismo horario. Ya saben cómo acceder a nuestras charlas y nuevamente agradecerles a todos por la asistencia. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, que estén muy bien. Buenas Chao. noches.